Bienvenidos una semana más a tu informativo de noticias Magnífica TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 27 de julio de 2022 y estos son nuestros titulares. La Santa Sede ha publicado una declaración advirtiendo al sínodo alemán del riesgo de provocar la ruptura en la Iglesia si aprueban cambios por su cuenta. La respuesta alemana a la declaración de la Santa Sede fue inmediata. Manifestaron su sorpresa y su irritación al documento y rechazaron las acusaciones. El Papa ha publicado un documento que modifica algunos aspectos de la legislación del Opus Dei, entre los cuales está que su prelado no podrá ser nombrado obispo. La oposición a la dictadura comunista en Cuba ha manifestado su malestar por las declaraciones del Papa sobre su amistad con Raúl Castro. Los obispos norteamericanos han criticado con dureza la ley del presidente Biden, que garantiza el aborto en cualquier momento del embarazo, incluso en el parto. El sínodo alemán ya está advertido por Roma. Si aprueban cambios por su cuenta en la estructura o en la doctrina, van a provocar un cisma en la Iglesia. La Santa Sede ha intervenido en el camino sinodal alemán con una declaración publicada a primera hora de la tarde del jueves 21 de julio. El contenido de la misma es muy claro. La Iglesia en Alemania no puede adoptar nuevas formas de gobierno ni cambiar la doctrina y la moral, porque sería una amenaza a la unidad de la Iglesia. Con el fin de proteger la libertad del pueblo de Dios y el ejercicio del ministerio episcopal, parece necesario dejar claro que el camino sinodal en Alemania no está autorizado a obligar a los obispos y a los fieles a adoptar nuevas formas de gobierno y nuevas orientaciones de doctrina y moral, dice el texto. No sería admisible introducir nuevas estructuras o doctrinas oficiales en las diócesis, antes de que se haya alcanzado un acuerdo a nivel de la Iglesia Universal, lo que representaría una herida a la comunión eclesial y una amenaza a la unidad de la Iglesia, añade la declaración. La declaración continúa citando las palabras del Papa Francisco en su carta a los católicos alemanes de 2019. La Iglesia Universal vive en y de las iglesias particulares, así como las iglesias particulares viven y florecen en y de la Iglesia Universal. Y si se separan de todo el cuerpo eclesial, se debilitan, se pudren y mueren. De ahí la necesidad de mantener siempre viva y eficaz la comunión con todo el cuerpo de la Iglesia. Por ello, concluye la declaración, se espera que las propuestas del camino de las iglesias particulares en Alemania confluyan en el camino sinodal que sigue la Iglesia Universal para un enriquecimiento mutuo y un testimonio de esa unidad con la que el cuerpo de la Iglesia manifiesta su fidelidad a Cristo el Señor. La declaración no lleva firma, ni tampoco se dirige a alguien en particular, aunque ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Iglesia y lleva por título Declaración de la Santa Sede. Esto hace de este documento algo totalmente inusual. Los responsables del sínodo alemán se apresuraron a publicar una respuesta a la declaración vaticana, manifestándose sorprendidos e irritados por la misma. Los presidentes del camino sinodal, el obispo Georg Batzing y la señora Irme Stetter-Karp, han expresado una clara crítica a la declaración de la Santa Sede, publicada por sorpresa el jueves, sobre el proceso de reforma de la Iglesia Católica en Alemania. La naturaleza de la comunicación de hoy les causa asombro, dijeron el jueves por la noche en una declaración conjunta el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y la presidenta del Comité Central de los Católicos Alemanes. Y además, no atestigua un buen estilo de comunicación dentro de la Iglesia que se publiquen declaraciones que no están firmadas. En el comunicado insisten en que el nuncio apostólico en Alemania
ha sido invitado a participar en el proceso de reforma de manera permanente. Además, el Presidium del Camino Sinodal se ha esforzado desde el principio por encontrar vías directas de comunicación con las autoridades romanas. Lamentablemente, añade el comunicado alemán, el Presidium Sinodal no ha sido invitado a un debate hasta la fecha. Lamentamos con irritación que esta comunicación directa no se haya producido hasta ahora. A nuestro entender, una iglesia sinodal es diferente. Eso también se aplica a la forma de comunicación actual que nos asombra. Dicen refiriéndose al hecho de que la Declaración Vaticana no lleva firma. Además, Batzig y Stetter Karp también rechazaron el contenido de la Declaración de la Santa Sede. No nos cansamos de subrayar que la Iglesia en Alemania no seguirá un camino especial alemán. No obstante, consideramos que es nuestro deber exponer claramente los cambios que consideramos necesarios. Al hacerlo, ya sentimos que los problemas y cuestiones que nombramos son similares en todo el mundo. La declaración de la Santa Sede será debatida por el Sínodo alemán en la reunión que se celebrará en septiembre. Por declaración del Papa, el prelado del Opus Dei no podrá ser obispo y no podrá utilizar las insignias episcopales a partir del 4 de agosto. El motu proprio del Papa Francisco Ad Carisma Tuendum modifica varios artículos de la Constitución Apostólica Ut Sit de San Juan Pablo II, que erigió la prelatura del Opus Dei para adaptarlos a la reciente Constitución Apostólica Predicate Evangelium sobre la Curia Romana. Casi 40 años después de la Constitución Apostólica Ut Sit, con la que San Juan Pablo II erigió la prelatura del Opus Dei, el Papa Francisco la ha modificado parcialmente. El objetivo de este motu propio, que entrará en vigor el próximo 4 de agosto, es, por una parte, tutelar el carisma del Opus Dei y promover la acción evangelizadora que sus miembros llevan a cabo en el mundo. Esto es, la difusión de la llamada a la santidad en el mundo a través de la santificación del trabajo. El Papa transfiere las competencias para el Opus Dei del dicasterio para los obispos al del clero. Dispone que el prelado no sea investido del orden episcopal ni pueda usar insignias episcopales, y establece que los estatutos de la prelatura serán convenientemente adaptados a propuesta de la propia prelatura para su aprobación por la sede apostólica. En una de sus últimas entrevistas, el Papa habló de su amistad con el dictador comunista Raúl Castro. La oposición cubana ha expresado su malestar. La Asamblea de la Resistencia Cubana, plataforma de organizaciones opositoras al régimen comunista de dentro y fuera de la isla, ha criticado con contundencia la falta de empatía del Papa Francisco hacia los presos políticos cubanos. Con dolor y sorpresa, la Resistencia se refiere en una carta a la entrevista que el Papa concedió hace unos días a periodistas mexicanas, en las que habló de sus relaciones humanas con el expresidente cubano Raúl Castro. En sus declaraciones no hubo palabras de caridad y aliento para los más de 700 presos políticos, para las madres cubanas, para los hijos y esposos de las 77 mujeres detenidas desde hace más de un año, para los niños de tan solo 12 años internados en escuelas de reeducación, para los menores en prisión política y condenados a trabajar en campos de trabajo forzado. La libertad es un regalo divino que ninguna tiranía tiene derecho a quitarle a un pueblo. Continúa la carta que además reprocha a Francisco la falta de reconocimiento a los riesgos que algunos sacerdotes, monjas y seminaristas en Cuba están sufriendo por acompañar a su pueblo en sus reclamaciones de libertad. Libertad, eso pedimos para nuestros presos políticos, para nuestra juventud encarcelada. Sepa usted, Santo Padre, que en las cárceles cubanas hay en estos momentos hombres y mujeres de fe, quienes, como los que fueron asesinados ante el paredón de fusilamiento por la dictadura gritando «¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cristo Rey!», necesitan palabras de aliento de su Iglesia para resistir una terrible injusticia. La Conferencia Episcopal Norteamericana
ha criticado un proyecto de ley propuesto por Biden y aprobado por el Congreso, que ampliaría el acceso al aborto. La Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que la Cámara aprobó en una votación de 219-210 el viernes, es el proyecto de ley de aborto a petición más injusto y radical que nuestra nación haya visto jamás, escribieron el arzobispo William Lori de Baltimore y el cardenal Timothy Dolan de Nueva York en una declaración. Responder a las necesidades de las mujeres promoviendo el aborto electivo financiado por los contribuyentes, como haría este proyecto de ley, es un grave mal y un fracaso en el amor y el servicio a las mujeres, dijeron los obispos. Ofrecer abortos gratuitos o de bajo coste en lugar de aumentar los recursos que las mujeres necesitan para cuidarse a sí mismas y a sus hijos no es una elección, sino coacción y abandono insensible, dijeron. Dado que los demócratas carecen de los votos necesarios para superar la oposición republicana, no se espera que el proyecto de ley sea aprobado en el Senado. La Ley de Protección de la Salud de la Mujer obligaría a los estadounidenses a financiar el aborto con el dinero de los impuestos y forzaría a los proveedores y profesionales de la salud a realizar o facilitar los abortos. Los obispos señalaron que las aseguradoras y los empresarios también tendrían que ayudar a pagar los abortos en contra de sus creencias profundamente arraigadas. Exhortamos a nuestra nación a dar prioridad al bienestar de las mujeres, los niños y las familias, tanto con recursos materiales como con acompañamiento personal, para que ninguna mujer se sienta nunca obligada a elegir entre su futuro y la vida de su hijo, dijeron los obispos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la declaración de la Santa Sede, advirtiendo a los responsables del sínodo alemán del riesgo de cisma. El jueves por la tarde, por sorpresa, el Vaticano, la Santa Sede, mejor dicho, hizo pública una declaración sobre el camino sinodal alemán. Una declaración necesaria, que era esperada desde hacía mucho tiempo y reclamada por muchos, pero una declaración sorprendente y también un poco ambigua. Sorprendente porque viene sin firma. Es una declaración, dice el texto, de la Santa Sede, no va firmada por nadie, ni por un dicasterio, obispos, clero, doctrina de la fe o la Secretaría de Estado. No va firmada por nadie, pero el hecho de ser declaración oficial de la Santa Sede se supone que significa que tiene la autoridad del Papa, porque solamente el Papa puede publicar un documento que sea de la Santa Sede. Eso no significa que no hubiera sido muchísimo mejor que llevara una firma de quien fuera, y sobre todo si esa firma hubiera sido del Papa. Lo importante de esta declaración, repito, es el hecho de que se ha producido, de que ha entrado en el problema, en la situación del sínodo alemán, y que ha entrado aclarando algunas cosas, aunque no del todo suficientemente. Primera cosa que dice la declaración, que las conclusiones del sínodo alemán no tienen valor de ley, no obligan a nadie y no pueden obligar ni a diócesis ni a personas a que esas conclusiones sean llevadas a la práctica. Por lo tanto, va en contra de uno de los puntos del sínodo alemán que dicen que no es un sínodo consultivo, sino deliberativo, y que sus conclusiones obligan. Segundo punto de la declaración. Dice que la Iglesia Católica en Alemania, a través de ese proceso sinodal, no puede aprobar nada que modifique la estructura de la Iglesia o que modifique su doctrina o su moral. No puede aprobar nada que haga esas modificaciones si eso no está asumido por el conjunto de la Iglesia Universal.
Solamente si esas modificaciones fueran asumidas por toda la Iglesia Universal, eso tendría valor, eso tendría que ser llevado a la práctica. Es importante que el Vaticano diga eso y advierte además que se produciría una división en la Iglesia. Es una manera de decir que se produciría un cisma. Cita un texto de la carta que hace 3 años el Papa Francisco escribió, es así, firmada por él y con alguien a quien dirigirse, a la Iglesia Católica que peregrina en Alemania, mientras que ahora no se dirige a nadie en concreto, y en ese texto el Papa, entre otras cosas, decía que se corría el riesgo de ruptura con la Iglesia Universal, es decir, de crear un cisma, aunque no usaba la palabra, de crear una Iglesia nacional separada del resto de la Iglesia. Eso está bastante bien, pero ahí es donde aparece la ambigüedad, porque dice que no puede aprobar nada si eso no está asumido por el conjunto de la Iglesia Universal. Da, por supuesto, por lo menos da como cabe la posibilidad de que el conjunto de la Iglesia Universal pudiera aprobar modificaciones en la estructura de la misma, por ejemplo, en el papel de los obispos, que es una de las cosas que propone el sínodo alemán, o en la doctrina sobre la naturaleza de Jesucristo, o en el o en la ética, entre otras cosas. Aceptación de la homosexualidad, del ejercicio de la homosexualidad, sacerdocio femenino, aceptación de sacerdotes homosexuales y de sacerdotisas, por lo tanto, y el matrimonio homosexual para hombres, mujeres, para sacerdotes, para sacerdotisas. Esto solamente por citar algunos de los puntos, que hay muchísimos más que se están debatiendo en el sínodo alemán. El Vaticano dice, ustedes no pueden aprobar esto por su cuenta porque eso supondría un cisma. Eso tiene que ser aprobado por la Iglesia Universal. Eso significa que da la posibilidad, aunque no lo diga explícitamente, de que eso pueda ser aprobado en otro sitio. ¿En qué sitio? En esta declaración el Vaticano pide a la Iglesia alemana, al sínodo alemán, a la jerarquía alemana, a todos, sin mencionar a nadie en concreto, que esas aportaciones que se están debatiendo en el sínodo alemán se viertan, se hagan dentro del proceso sinodal, sínodo sobre la sinodalidad en que está introducida la Iglesia. Ustedes no vayan por libre y lo que ustedes que están pidiendo, todas estas cosas que he enumerado y muchas más, eso que ustedes que están pidiendo lo proponen, lo ofrecen como una propuesta al sínodo de la sinodalidad. Y ahí veremos lo que sale. Por lo tanto, queda en el aire, queda de manera ambigua, sin aclarar qué pasaría si ese sínodo de la sinodalidad u otra institución que se creara más adelante decidiera aprobar esas cosas que hoy están reclamando los alemanes. Si no todas, alguna. ¿Y qué sucedería si no todo el mundo en el sínodo o fuera del sínodo estuviera de acuerdo? Si, qué sé yo, la Iglesia en África, por ejemplo, tantos países de África, muy pujante, con muchas vocaciones, con mucho fervor, o la Iglesia en Europa del Este, pienso Polonia, y no solo Polonia, no estuviera de acuerdo con esas cosas. Y en el sínodo, en cambio, por mayoría, en el sínodo de la sinodalidad, por mayoría se aceptaran algunas de esas peticiones del sínodo alemán, que no es el único que las está haciendo, aunque allí lo están haciendo por su cuenta y dándole a eso que están pensando aprobar un carácter de ley. ¿Qué sucedería? Es decir, ¿tiene la Iglesia la facultad de cambiar la doctrina y la moral? ¿Tiene la Iglesia la facultad de decir lo que antes era malo, ahora decimos que es bueno, lo que antes era pecado, ahora ya no lo es? Es verdad que el catecismo dice que hay un sensus fidei en el pueblo de Dios, pero que ese tiene que afectar, dice el catecismo explícitamente, hasta el último de los fieles bautizados. O sea, con que hubiera uno
que no estuviera de acuerdo, la Iglesia ya no tiene capacidad de cambiar ni la fe, por ejemplo, el dogma de la divinidad de nuestro Señor, ni la doctrina moral. Esto queda en el aire y es un asunto realmente inquietante, en el que esta declaración tendría que haber matizado, aclarado muchísimo más. Además de esto, cabe también la posibilidad de pensar, algunos lo están comentando ya, que se organizó el sínodo de la sinodalidad para ofrecer la posibilidad de que los alemanes terminaran con su sínodo y vertieran sus propuestas como una propuesta nacional más, lo mismo que ha hecho la Iglesia de Francia, de España o la Iglesia italiana. Bueno, nosotros aportamos a ese sínodo colectivo de toda la Iglesia católica nuestras propuestas que son muy revolucionarias. Esa es una posibilidad de que el sínodo de la sinodalidad se hizo como un cauce en el que los alemanes, entre otros, pudieran verter sus opiniones, sus reclamaciones o sus deseos, y que quizá podrían concedérsele alguno para que se contentaran. En cualquier caso, la declaración dice que no tiene valor de ley lo que se apruebe en el sínodo alemán y que no pueden aprobar nada que no esté aprobado por la Iglesia Universal, porque se produciría un cisma. No pueden aprobar nada que no esté aprobado por la Iglesia Universal, y ahí vuelvo a insistir, es donde está la ambigüedad. ¿Puede la Iglesia Universal en un sínodo, el sínodo de la sinodalidad o de cualquier otra manera, cambiar la estructura de la Iglesia, cambiar el mensaje moral de la misma? ¿Puede hacerlo? El Catecismo dice que sí, solamente con la condición de que todos los fieles, dice, hasta el último de los fieles estuviera de acuerdo, cosa que evidentemente no va a suceder. No se ha hecho esperar la reacción alemana. Si la declaración del Vaticano se publica el jueves por la tarde, el jueves, muy pocas horas después, el jueves por la noche, ya estaba esa declaración alemana en los medios de comunicación online, firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Batzing, y por la señora que es copresidente, una laica que es copresidente del Sínodo Alemán. En esa declaración manifiestan sorpresa y utilizan otra palabra, irritación. Sorpresa e irritación. Sorpresa, ¿por qué? Porque dice, es una declaración que no va firmada. ¿Dónde se ha visto eso? Tienen razón. Es decir, la respuesta alemana va a incidir en los puntos débiles, en los puntos flacos de la declaración de la Santa Sede. Dice, pero si no va firmada, pero si esto no se ha visto nunca, tiene que ir firmado un documento. ¿Quién lo ha publicado? La Santa Sede, pero ¿quién está detrás? ¿Qué dicasterio está detrás? ¿Es el Santo Padre? ¿Por qué no está firmado? Y dice, esta respuesta alemana dice que esto no es un ejercicio de sinodalidad. Bueno, segunda cosa que dicen, lo que apruebe el sínodo alemán no va a obligar a ninguna diócesis. El Vaticano dice que no debe de obligar y que no puede obligar. A los alemanes contestan diciendo es que no va a obligar. Ahí también hay una trampa y un juego dialéctico. Efectivamente, no va a obligar, lo dicen los estatutos del sínodo, no va a obligar, pero puede ser aplicado. No es obligatorio que, por ejemplo, el cardenal arzobispo de Colonia lo aplique, o que un obispo de Baviera, el de Augsburgo, por ejemplo, lo aplique. No le puede obligar el sínodo a que lo aplique, pero lo puede aplicar el obispo que quiera, que son la inmensa mayoría de los obispos alemanes. La respuesta, por lo tanto, de los alemanes es una respuesta ambigua ante una ambigüedad de la declaración del Vaticano. Dicen que ellos que están ya haciendo sus aportaciones al sínodo sobre la sinodalidad, pero que lo que ellos quieren es simplemente hacer oír su voz de una forma potente, porque tienen la impresión de que no son los únicos que piensan así. En definitiva, irritación, rechazo a mí me parece que total, y sorpresa por esos puntos débiles que les acusan supuestamente de que va a obligar
el sínodo alemán, y ellos dicen no va a obligar a nadie, pero lo va a poder aplicar aquel obispo que quiera aplicarlo. La declaración del Vaticano, la declaración de la Santa Sede, era necesaria, era urgente, y eso es lo más positivo de la propia declaración. Con sus ambigüedades, no lleva firma, deja abierta la posibilidad sin especificar cómo sería y quién o qué valor tendría para poder la persona o la institución que lo aplique para poder llevar a cabo esas modificaciones en el dogma o en la doctrina. Todo eso queda abierto, y las cosas que quedan abiertas resultan peligrosas y habría que cerrarlas cuanto antes. Creo que una vez más tenemos que rezar y pedir a Dios que esto que advierte la Declaración Vaticana de que hay posibilidad de un cisma, si el sínodo alemán decide aprobar e implementar, por supuesto, el obispo que quiera decide implementar lo que el sínodo haya aprobado, hay posibilidad de un cisma real. Hay que evitarlo, y yo creo que la declaración intenta salir al paso de este peligro, y nosotros solo podemos hacer, y ya es mucho, acompañar con nuestra oración para que ese cisma no se produzca. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia día con día, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias, www.católicosonline.org. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.